Bien, mientras se van anexando, vuelvo a repetir, por favor, si un caso salgo de sala, me esperan nomás porque como vuelvo a repetir, mi internet, perdón, está un poquito lento. Bien. Ya. Bien, entonces seguíamos contando, ¿no? Disculpen, no me había percatado. Discúlpenme. Bien, ahora sí, sigamos. No me había percatado que el Zoom ya estaba finalizando, así que vamos a continuar. Bien. A ver, un momento. Listo. Entonces, vuelvo a mencionar todo lo que estábamos comentando referente a la representación. Esas representaciones nos hacen un recuerdo de cómo y qué sucedió en tales tiempos, en tal lugar o en tal momento. Por ejemplo, hay danzas típicas que nos hablan sobre la cosecha, hay danzas típicas que nos hablan referente a danzas animales. Por ejemplo, hay una danza que me acuerdo muy bien, el Tincus, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las sayas, que hablan sobre la manera de cómo se enamora, se corteja a alguien. Entonces, cada representación, ya sea en cualquiera de las manifestaciones, siempre van a dar a conocer un proceso histórico y hace un recuerdo de dicho proceso histórico. Por ejemplo, cuando se realizan los asuetos a las grandes batallas, es también un recuerdo, un proceso histórico. Por ejemplo, cuando se realizó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para hablar referente al terrorismo en el Perú, es para no olvidar los sucesos que marcaron nuestra patria. Hay periodistas que dicen y reiteran, ¿no? Por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, también nos recuerda qué es lo que ha sucedido un tiempo
de un tiempo atrás y de qué manera ha venido superando, ya sea un conflicto, ya sea una situación a favor, pero la intención es que estas representaciones nos hacen entender algo propio. ¿Y cómo te hace sentir a ti? Te hace sentir bien, porque dices, por ejemplo, cuando recordamos quizás una batalla, la batalla contra Chile, por ejemplo, a veces uno mismo cuando se recuerda de cómo perdimos o cómo nos involucramos a dicha batalla, decimos, esa batalla no nos pertenecía, no debíamos haber estado involucrados y renegamos, ¿no? Por ejemplo, yo cada vez que me acuerdo digo, por las puras hemos peleado porque no teníamos nosotros nada que ver ahí. Y a veces uno dice, eso qué cólera, porque en verdad uno se reencarna a ese momento y uno verdaderamente toma conciencia de la situación y dice, y se siente pues identificado en base a ello. Entonces, en ese momento, cuando nosotros hacemos estas representaciones, estamos haciendo una identificación cultural, porque nos identificamos con aquella patria que nos dio libertad, nos identificamos con aquella cultura, con aquella danza que nos muestra sobre la cosecha, sobre la siembra, sobre los carnavales. Nos identificamos por su comida, nos identificamos por aquel ropa típica y hasta a veces peleamos con el país vecino por identificarnos que si el pisco es peruano o no. Entonces, eso es parte de una identidad cultural, porque recordamos, participamos y somos parte de la historia. ¿Dónde se sitúa la cultura? Díganme ustedes, ¿dónde se sitúa la cultura? A ver, ¿dónde se sitúa En, exactamente la cultura? Una ubicación exacta. no se podría dar una ubicación exacta, sino tener como base que se da con un grupo de personas que representan o se identifican de una manera en común. Muy bien, Milagros, perfecto, gracias. Santos. Creo que depende mucho del lugar en que crecemos, con quienes compartimos nuestro día a día. Muy bien, Santos, perfecto. ¿Quién más me puede responder a esta pregunta? ¿Dónde se sitúa la cultura? ¿Dónde hay un Mis, mapa? Sí, la cultura está tal vez no sé, en cada tradición, en, en la historia también que está en los libros. Eh, Creo que está en todos lados. muy bien, Cindy, perfecto. Algo que todos ustedes han mencionado. Uno, la cultura tiene un territorio que va a depender de dónde perteneces. Si perteneces a la costa, sierra y selva. Algo que dijo muy bien Cindy es que la cultura nos pertenece y se sitúa con nosotros. Hace un momento les expliqué, ¿se acuerdan del ejemplo de los venezolanos cuando llegaron a nuestro país? En el momento que ellos hicieron sus arepas, tisana y otras cosas más, ¿no? Que comenzaron a vender, etcétera. Eso es parte de su gastronomía, eso es parte de su cultura. Ellos comían eso a diario, comían en cada celebración, en cada momento, así como nosotros decimos, 24 de junio, comemos Juane, lo mismo. ¿Y hay necesidad que estés en la selva para comer Juane? ¿Hay necesidad que estés en Venezuela para que tomes una tisana? No, donde tú te encuentres, tú haces la cultura. La cultura está en ti. Tú eres peruano o peruana y el momento que llegues a la China, sigues siendo peruano o peruano, por más que te nacionalices ya X cosa, tú renuncias a tu identidad cultural, eso es ya cosa tuya. Pero mientras no lo renuncias, sigues siendo peruana o peruano. ¿Bien? Daisy también menciona en la familia. Claro que sí, en la familia también se sitúa la cultura, porque gracias a la familia se conserva la cultura. Eh, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Si yo es un 24 de junio, aquí en Lima, bueno, mi familia que es de la selva, yo no soy de la selva, decimos, ya, comemos Juanes, nos reunimos y hacemos una Juanada, porque eso es parte de nosotros, nuestra costumbre. Ya es
arraigo, como se dice en la cultura, y mi hija, mi esposo aprenderán de mi cultura. Por ejemplo, mi esposo es de Cajamarca y me dice, Miriam, vámonos vamos a festejar los carnavales de Cajamarca, de Cajamarca. ¿En dónde? ¿Nos vamos a ir hasta Cajamarca? No, mi familia va a hacer un tipo yunza. Una yunza, nos reunimos y festejamos. ¿Por qué? Porque verdaderamente aún seguimos arraigando una cultura. Y esa cultura no está en un espacio físico, no está en un territorio, está en ti, está en tu familia, está en tu costumbre, está en tu manera de identificarte. Por eso es que hay varias personas, no me acuerdo, hay un personaje, una chica, bueno, una señora, perdón, que está en París, no recuerdo su nombre, que hace diseños, ropa de diseñadora, pero con atuendos típicos de la sierra, ¿no? Con pequeños tejidos de la sierra. Entonces, este atuendo, porque es diseñadora de modas, lógicamente este atuendo que ella hace relevancia lógicamente a la moda actual, pero con detalles andinos, porque la señora pertenece. Entonces, lo mismo sucedió, por ejemplo, con Magali Solier en el momento cuando salió en La Teta Asustada, cuando salió también en otra película, no me acuerdo, una película actual que ganó también el Oso, salió y ella habla en quechua. Entonces, lógicamente que el cine ha trascendido a ello. Ella ha llevado su cultura, ella ha llevado, por ejemplo, en el momento de La Teta Asustada, ella ha llevado su cultura al cine, ella ha dado a conocer su costumbre al cine. Es por ello que nosotros mantenemos viva una cultura y que nosotros debemos sentirnos orgullosos de la cultura que nosotros representamos. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces hay ciertas ideologías un poco feas cuando nos referimos, por ejemplo, a los venezolanos, ¿no? De manera general, o los peruanos de manera general. Y no nos refiramos a todos, sino se nos referimos lamentablemente a personas que nos representan y personas que han hecho de su vida, pues, una vida muy exuberante, quizás una vida muy desordenada. Entonces, hay que mostrar nosotros como personas, como ciudadanos peruanos, que verdaderamente nos identificamos con nuestra patria, no solamente poniendo una bandera, no solamente poniendo un escudo, poniéndote tu escarapela, no, sino identificarte con la manera de hablar, con tu manera de vestir, con tus prácticas diarias, con tus gestos y aún así con la idea de querer progresar. La perspectiva disculpe, la perspectiva del sistema mundo. En esta perspectiva hay que tomar en cuenta la teoría que enfoca y explica el funcionamiento de las relaciones sociales y políticas económicas a lo largo de la historia. Hay que tomar en cuenta de que nuestro país no solamente estamos, como algunos dicen, no, porque hemos elegido mal, porque hemos hecho malas cosas, sí, porque lamentablemente no supimos elegir correctamente a nuestros representantes, ¿no? Está bien. Pero también hay que darnos cuenta de que todo esto es un funcionamiento de de una historia política y económica, que no solamente vino de un momento a otro, no solamente se dice, que los indígenas trabajaron bien o trabajaron mal o hicieron tal cosa, los españoles no, sino que nosotros tenemos una historia política de cómo nosotros del imperio incaico pasamos a una colonización, a un virreinato, a una colonización y así sucesivamente a una república, hasta la actualidad a una democracia. Por eso es que hay que tomar en cuenta que el sistema mundo como conjunto de mecanismos distribuye los recursos que vienen de los sectores. El sistema mundo vendría a ser una ayuda para entender la sobrevaloración de lo urbano frente a lo rural. Acá hay algo bastante interesante. Muchas veces nosotros deseamos venir a lo urbano o al llamado capital para querer triunfar o hacer tantas cosas
Y nos olvidamos que podemos hacerlo desde lo rural, desde lo pequeño que nosotros conocemos. Esto sucedió, bueno, esto sucede hace mucho tiempo ya, cuando hablábamos de del país centralizado. Recordarán que cuando comentamos cómo era nuestro país, muchos dijimos es descentralizado, ¿no? Porque ahora cada región tiene ciertos privilegios, podríamos decir, o sectores activos, ¿no? Como educativo, salud, etcétera, ¿no? Quizás no se dan abastos y por eso vienen a Lima, pero de una otra manera se está tratando de crear la descentralización y mantenerla. Pero antes en el centralismo peruano, todo era Lima, todo era la llamada capital. Y muchas veces esta valoración lamentablemente generaba, en vez de generar la valoración de lo rural, de las personas que venían de la sierra o de la selva a nuestro país a surgir, a salir adelante, lamentablemente se generaba la discriminación. Ahí empieza lo que es la discriminación. No empieza en reconocer si somos multicultural o plurilingüístico, sino desde el momento en que nosotros no reconocemos o no valoramos lo multicultural y lo plurilingüístico, ¿no? Lo que no valoramos es aquel quechua hablante, no valoramos aquella persona que habla, por ejemplo, ashánica, aquella persona que habla, por ejemplo, aguajún, no lo valoramos, no valoramos aquella vestimenta típica de la sierra o de la selva, porque creemos que la costa vendría a ser una Lima, ¿cómo se dice? Una Lima más adelantada, ¿no? Una costa más adelantada que una sierra o que una selva, ¿no? Entonces ahí empieza la discriminación. ¿Y cómo se llega a esta discriminación? Así sencillo, cuando no valoramos, no aprendemos a valorar. ¿Y qué es valorar? Valorar en primer lugar es entender o es darme cuenta que hay una diversidad cultural. Es en primer lugar eso. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser las diversidades culturales que ustedes puedan tener? ¿Qué diversidad cultural ustedes puedan conocer o tener en conocimiento dentro de su espacio? Por ejemplo, una diversidad cultural que he podido reconocer o tener es irme a la Merced y poder conocer un pueblo ashánica y acompañar a mi amiga en Loreto, Iquitos, Loreto. Cuando me fui a Loreto, sí, a Loreto mismo, cuando me fui, pude conocer a un grupo de personas que hablan aguajún. Eso es mi diversidad cultural. ¿Ustedes conocen alguna diversidad cultural, alguna persona que habla quizás quechua o que conoce otras realidades, por ejemplo, ya sea en la costa, ya sea en la sierra o en la selva? Sí, Miss, yo sí conozco. A ver, por ejemplo. Mi abuelo habla quechua. Wow, qué bonito, Pauli. Qué bonito que tu abuelo hable quechua. ¿Y tú hablas quechua, Pauli? No, no me llegó a enseñar. ¿Abuelo de parte de quién, mamá o papá? De parte, Paoli, de parte de mamá. de parte, ¿tu mamá habla quechua? No, tampoco. Tampoco. Bien, entonces ahí viene ¿cómo se dice? La falta de conocimiento o de importancia de nuestra propia cultura, ¿no? Por ejemplo, también lo mismo que sucede con Paoli, mi abuelo hablaba quechua con mi abuela. Llegaron a Lima, se olvidaron del quechua y se olvidaron de enseñarle quechua a mi papá y mi papá no me enseñó quechua y yo ahorita me gustaría aprender quechua, ¿no? Y tengo que pagar para que me enseñen, aunque pudo haber aprendido de una manera, pues, hablando pues, gracias a mis padres o mis abuelos, ¿no? Cindy Serna. Mis, mi, bueno, de parte de mis abuelos paternos, ellos también son de la Sierra de Ancash. Eh, yo una vez, cuando tenía 10 años, le dije a mi papá, ¿me puedes enseñar a hablar quechua? Y me dijo, ¿para qué? Así me dijo, ¿para qué? Me dijo, si a ti no te sirve. Yo le dije, porque quiero saber nada más, le dije.
Y así, fastidiándole, le llegué a sacar, varias palabras, ¿no? Su significado, y sí me sé varias. Bueno, al menos a entender a las personas, cuando me voy allá sí, sí las entiendo. Algunas palabras no. Y aparte de eso, tengo mis amigos también que ellos sí entienden sobre uno que debe valorar, las diferentes culturas. Y así como dicen que todo ese centralismo, ellos al contrario, ellos se han quedado en el lugar allá donde Ancash, y ellos están haciendo bastantes cosas para que puedan, no deforestar ese lugar, porque Ancash es bien bonito en riqueza de fauna, de flora, y ellos hacen bastantes campañas para que ellos puedan tener todo eso y no estén construyendo y haciendo cosas para degradar todo eso. Y sí, ellos también apoyan a todas las comunidades rurales, y a varios abuelitos que son líderes más que todo de ahí de la Mm. localidad. A ellos más que todo los valoran para que pasen su conocimiento y su cultura, ¿no? A los más jóvenes, mis. Muy bien, Cindy, ¿qué parte de Ancash? Yauyos, y no me acuerdo el otro lugar cómo se llama, ay, ya me olvidé. Macuash. Listo, Cindy, muchas gracias, qué bonito. ¿Qué más? ¿Alguien más pudiera compartir referente? En mi caso, mis abuelos y mis padres son quechua hablantes, también son de Ancash, pero acá como quien llegando a Chimbote. Yo entiendo cuando dialogan en quechua, pero más no puedo hablar. Y me dicen que, bueno, por costumbre ellos dicen que es por lo que yo muy pequeña me vine, entonces me faltó el agua de ese lugar, por eso que mi boca no revienta para hablar el Ah, quechua. mira, qué No, pero interesante. yo los escucho a ellos, les respondo en castellano, ellos me hablan en quechua, pero no puedo hablar. Qué bonito, qué bonito. Mira, qué interesante, se podría decir mito que tienen. Dice que le faltó agua para que pueda reventar su boca y pueda hablar. Eso es parte de, de cada cultura y de cada zona, ¿no? ¿Quién otra persona más? A ver. Yo mis. También mis papás son, bueno, mis papás son quechua hablantes, pero ya proviene, creo que de parte de mis abuelos. Ya mi mamá, mi papá ya hablaba un poco ya. Pero sí, yo lo entiendo a la perfección. También lo hablo, pero tampoco no a la perfección, pero sí lo hablo. No tienes, trata y en la medida posible de no olvidarte y practicarlo, porque como todo idioma, tanto el inglés, francés o cualquier otro idioma, la intención es practicarlo, ¿no? Y qué bueno de que lo entiendas, Fresia, me alegra mucho que lo entiendas y que lo hables. ¿De qué parte son tus padres o de qué parte Del eh, Cusco mismo, mis. ambos? Sí, Ah, mira qué bonito. Entonces tú tienes el runasimi, o sea, la lengua claro. materna. Sí, mis. Qué bonito, porque el quechua ya de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, etcétera, son quechua, pero ya el de Cusco es el runasimi, ya el quechua, Ujú. quechua, 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 quechua. el quechua madre, como se dice. Muy bien, Sí, qué mis. bonito, Fresia, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Quién más? A ver, Yolanda Jara dice, yo sí hablo, mis. ¿Qué hablas, Yolanda Jara? ¿Quechua? Hola, ¿Asháninca? Miss. Quechua, Miss. Quechua, muy bonito. ¿Quién te ha enseñado? De mí mis padres hablan, Miss. Desde Wow, Guate. qué hermoso. Qué Sí, hermoso. Tus padres hablan, tú hablas, o sea, tranquilamente en tu casa hablan quechua, yo me voy a visitarte, no entiendo nada. sí, Miss. No, sí, todos hablamos. Qué bonito. ¿Y qué parte de la sierra es? De Huánuco, Miss. Huánuco, qué bonito, qué bonito. Muy bien, Yolanda, perfecto. Qué linda manera de mencionarlo, de que sí hablas y espero de que sigas así practicando y hablando porque hasta tu título lo puedes sacar en quechua y no hay problema porque es aceptado aquí en el país, así que no hay necesidad de que te vayas a buscar inglés, francés u otro idioma porque es suficiente con el quechua. Y si es posible, te conviertes en profesora de quechua
te vas a Italia feliz y contenta, porque en Italia ahorita están contratando a docentes quechua hablantes, así que tanto las personas que saben hablar quechua, dominan el quechua y sobre todo escribirlo, porque algunos lo hablan, lo entienden, pero algunos no lo saben escribir. Así que sería bueno practicarlo, escribirlo y van a ver de que van a tener éxito en ello. Cindy, sí, dime. De parte de mi mamá, mis abuelos, son como podría decirle chamanes, algo Ajá. así, como ya ellos viven internados en la selva, adentro. No me podía aprender sus idiomas porque la verdad que son muy difíciles. Me fui a la chacra y no entendí nada. Y es muy difícil, la verdad, el idioma es bien complicado, pero la cultura es muy bonita. Allá en Pucallpa. En Pucallpa, claro, ellos hablan aguajún, aguaruna y algunos ayánica, pero mayormente allá es el aguajún y aguarún. Sí, porque mi amiga también es de Iquitos y habló el aguajún, pero es muy difícil, parecía chino para mí. Pero lo habla a la perfección, lamentablemente no lo sabe escribir y por eso es que ella optó, mi amiga optó por simplemente dejar de practicarlo. Entonces es algo penoso, pero yo le dije una vez, ¿no? Con eso puedes hacer un proyecto para que aprendas, enseñes y bueno, ¿no? De una otra manera en tu lengua enseñes a los niños de tu comunidad. Pero bueno, cada quien con una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Paoli dice, mi abuelo me contó los mitos y leyendas de su pueblo Andahuaylas. ¿Qué mito y leyenda de Andahuaylas, Paoli? A ver. De Andahuaylas me contó sobre un mito de una laguna en la que habitaba una sirena y Ah, que así como, falleció el día de su boda ya. y se convirtió en sirena y navega por ahí. Y a todos los hombres que ve los hipnotiza y los hunde y los mata, los ahoga. Oh, wow. Similar ¿cómo se dice? A la sirena que supuestamente vive en la Hualcachina en la laguna de Ica, ¿no? Muy bien. Dice Milagros, yo me sé, dice el himno en quechua. Qué bonito, qué hermoso. Cindy, sí, dime. Yo tengo otra leyenda. A ver. En verdad tengo varias ya. Le voy a contar el de Ancash. En Ancash hay un cerro que le dicen los tres dedos. Son como formas de dedos. Dice mi papá que allí el Inca enterró sus tesoros. Y a veces los jóvenes que son, dice mi papá, que no creen en esas cosas, van y quieren buscar, ¿no? El tesoro. Pero dice que ellos se terminan perdiendo ahí. Encuentran cosas cada vez más bonitas y cuando se dan cuenta están en la punta del cerro y dice que ese cerro está encantado y ya no más lo vuelven a ver. Ujú. Wow, qué bonito. Buenas noches. Buenas noches. En la selva también hay uno también que sí es conocido, que le llaman el Chuyachaki. Es un hombre de así como Ah, sí. que tiene pies grandes y pies chicos, que se puede convertir en persona, digamos, en un familiar tuyo. Y te puede hacer esconder por el bosque hasta que te lleve a su cueva y te mate. Así es, sí, sí, sí he Hay escuchado. personas que son brutos, A ver, mis. un momentito, por favor. Un momentito chiquitito, nada más. Un momento.
Bien, ahora sí, discúlpenme un ratito. Mi hijita estaba que lloraba como loca, pobrecita. Bien, a ver, disculpen si escuchan esos ruiditos porque está llorando mucho, pobrecita, no le han dado su tetita. Bien, entonces continuamos con lo que estábamos comentando. Parte de lo que ustedes están mencionando, tanto el Chuyachaki como también las pequeñas leyendas que han tenido, esos son parte, lógicamente, de todo lo que son representaciones. Bien, entonces, parte de estas representaciones son para nosotros poder darnos cuenta de las diferencias que puede tener en costa, sierra o selva, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Muchas gracias por todas las aportaciones, en verdad me han hecho recordar ciertas leyendas y bueno, sería muy bonito poder compartirlos, pero bueno, por motivo de cuestión de tiempo hay que tener bastante, como se dice, no hablar de leyendas es muy bonito, pero tenemos que tener bastante tiempo para ello. Identidad local y global. En pocas palabras, en esta parte vamos a hablar de la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es aquel movimiento que permite que todo lo que nosotros podamos conocer sea bien interpretado, bien conocido. Y gracias, o mejor dicho, la globalización se ha perpetrado hoy en día más en pandemia. ¿Gracias a qué? A ver. A la tecnología, Miss. Muy bien, a la tecnología. Algo que ahorita estamos compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos agarrar un celular y nosotros podemos conocer y saber sobre qué es lo que está pasando, por ejemplo, en un país ajeno, o qué es lo que estaría pasando en la costa, sierra o selva, o por ejemplo, si tengo un familiar en la sierra, puedo conversar con él y él me podría decir cómo está ahorita el clima ya en la sierra en donde él se encuentra. Entonces, la globalización hoy en día se ha arraigado más gracias a ¿qué? Gracias a la tecnología. Y no solamente, algunas personas dicen, no, qué feo, la globalización ha maltratado a los niños, ha permitido que los niños dejen de ir a las escuelas, o que no entienden, o que paran jugando. Sí, entiendo de que muchos de ellos, como toda tecnología, tiene un pro y tiene un contra. Entonces, en base a ello, nos damos cuenta de que la tecnología, tanto como su pro como su contra, nos ayuda a poder conocer más del mundo, pero también a entender de que también podemos tener nuestros límites. ¿Bien? Entonces, dentro de nuestros límites, lógicamente, es tratar en la medida posible de que evitar de que nuestros niños puedan generar algún tipo de ludopatía. Pero gracias a la globalización, hemos, por ejemplo, conocido, ahora gracias a una plataforma muy conocida, gracias al TikTok, podemos conocer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver sobre la vacunatón, sobre algunas peculiaridades, algunos animalitos, algunas cosas, blooper, ¿no? Entonces, muchas cosas podemos conocer gracias a la globalización. Bien, esto nos permite poder distraernos y en este momento de pandemia, pues muchas personas, muy aparte de poder conocer de cómo está yendo cada departamento, que si vacunaron o no vacunaron, que si hay una vacuna o no vacuna ahí para la pandemia, etcétera. Muy aparte de todo ello, también hemos conocido, nos hemos sentido tranquilos, con risas,
hemos podido reconocer algunas cositas. Por ejemplo, cuando hicieron las clases virtuales, habían niños que habían hecho grandes materiales con sus familias, etcétera. Entonces, no todo ha sido malo. Gracias a la globalización, hemos podido entender y conocer muchos aspectos, tanto buenos y malos durante la pandemia, y sobre todo sobrellevar y sobresalir ante una situación educativa. Bien, entonces, aquí estamos terminando este tema y la próxima semana hablamos sobre manifestaciones sociales. Ahora, la pregunta de su compañera mencionó ¿cómo y de qué manera se va a realizar el cuestionario? Les comento, vuelvo a repetir. Seguramente plataforma va a habilitar el cuestionario entre quizás hoy día, mañana o pasado, y en el momento que habilite el cuestionario, ustedes van a poder tener la oportunidad de poder realizar dicho cuestionario, en la cual vamos a abrir sesión del cuestionario 1, bien, hacemos clic ahí y automáticamente, a ver, ay, disculpen.